¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Luis Manuel Félix Penilla. Yo soy de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. El fin de esta unidad, que es la unidad 2, es con el fin de poder acreditar lo que es la unidad. Ok, gráficas de control. Las gráficas de control fue creado por Walter Andrew Stewart en 1920. El diagrama gráfico o diagrama de control pues también es conocido como una de las 7 herramientas de la calidad. Ok, esta herramienta nos proporciona lo que es un análisis de solución de problemas que muestra los valores del producto de la medición de una característica de calidad. Ok, el objetivo del proceso es el promedio histórico junto con uno más límites de control, tanto superior como inferior, usados para determinar cuándo es necesario analizar una eventualidad. Y pues aquí lo podemos ver en lo que es la gráfica. ¿Para qué sirve un diagrama de control? Entonces, ok, pues un diagrama de control, esto nos va a servir para hacer un análisis de proceso. Puede que nunca se haya hecho un control estadístico de proceso, pero esto nos ayuda para establecer los límites de control que permitirá analizar ese proceso y determinar qué es normal en él, cuando algo no está bien o si ha mejorado un o empeorado a través del tiempo. El control del proceso te dice la pregunta: ¿conoce el comportamiento del proceso? ¿Es estable? ¿Se mantiene? ¿Qué tan frecuente se sale de control? Esto te permite intervenir sobre el proceso para mejorar este. A continuación es el tercer beneficio, el mejoramiento de los procesos. Dice, no basta analizar y controlar un proceso, es necesario mejorarlo con el diagrama de Sheward. Identificamos dónde se generaron las fallas que tenemos, datos de entrada para hacer un análisis y causas en aras de plantear solución a las fallas. Cuando utilice la gráfica de control o que tenemos que demostrar si el proceso es estable, si es consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Esto también nos puede ayudar para verificar que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Nos sirve para evaluar la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Y dice, comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a identificar cuando sus procesos están fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de las líneas central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior o inferior se basan en la variación aleatoria de la esperanza del proceso por operación predeterminada. Los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar: arriba, en la parte de abajo y en la parte central, que es lo que vemos aquí en el dibujo, que es gráfica de control. Tenemos una línea que es la superior, tenemos la media y tenemos que es la línea de parte baja. La línea central en una gráfica de control, dice, la línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de la calidad graficada. Utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso, comparado con el promedio si un promedio está por debajo de control. Los límites de control, por ejemplo, esta gráfica hay dos puntos en los que se encuentran por encima del límite superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado o abajo de lo esperado, dependiendo de cuando sale fuera de spec. Esto pues prácticamente nuestra gráfica nos arroja un punto rojo, que es lo que nos da una alerta de que se salió del spec. Los límites de control versus límites de especificación. No debemos confundir que los límites de control con los límites de especificación. Los límites de control se basan en variación desde el proceso. Los límites de especificación están basados en requisitos del cliente. Ok. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. O sea, los límites de control son se basan en la variación, es la variación que tiene el proceso. O sea, porque no todo puede salir por dentro del spec, dentro de la media. Y los límites de especificación es lo que el cliente nos plantea cuando tienen que cumplir ciertos requisitos.
Es importante identificar y tratar de eliminar las variaciones por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios es una gráfica de control que indican la presencia de una variación por causas especiales. Ok, variaciones por causas comunes. La variación por causa común es una variación natural o esperada en un proceso, que es lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque si podemos observar la primera tabla, pues hay variaciones, pero están dentro del espectro. Y la variación por causas especiales. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes, que viene siendo este ejemplo. Y como pueden ver, pues se sale de lo que es el límite superior y el límite inferior, y tiene una tendencia muy poco común. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba número uno, un punto más del 3 sigma de la línea central. O como podemos ver aquí, dice, la prueba número uno identifica subgrupos que son poco comunes en comparación con otros subgrupos. La prueba número uno se reconoce universalmente como una prueba necesaria para detectar situaciones fuera de control. Si pequeños cambios rápidos en el proceso son identificables, puedes utilizar la prueba número 2. Okay, como podemos ver aquí, es un pequeño cambio, pero es muy visible, es muy notorio. Podemos ver cómo se sale de lo que es el límite superior y entre el límite inferior. Un punto que es un poco visible y donde nos está alertando que podemos atacar ese punto y poder revisar que se puede solucionar. En la prueba número 2 son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Ok, aquí como podemos ver, tenemos en lo que es en esta gráfica los 9 puntos que están por debajo de la media. Entonces, aquí podemos identificarlo prácticamente y poder ver de dónde a dónde están los puntos de falla. Dice, para complementar la prueba número 1, a fin de crear una gráfica de control, pues que tener un poco mayor de sensibilidad. La prueba número 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. En este caso, pues es en orden creciente, van hacia la alza. Dice que esta prueba busca series largas de puntos consecutivos de manera constante, aumentando o disminuyendo el valor. La prueba número 4 dice 14 puntos consecutivos alternadamente arriba y abajo. Ok, entonces estos 14 puntos prácticamente vienen todos por alrededor de la media. Tienen el mismo nivel, pero unos por arriba y otros por abajo de la media. Que este periodo es un punto no pasa la prueba. Este punto que no pasa la prueba puede iniciar que el patrón de variación es predecible. O sea, en estos puntos podemos decir que la prueba pues ya sabemos para qué lado va a correr. La prueba número 5 de 2 a 3 puntos, más de 2 sigmas de la línea central del mismo lado. La prueba número 5 detecta pequeños cambios rápidos en el proceso. O sea, en este caso, pues en la prueba número 5 tenemos un punto rojo, una alerta que va hacia la parte superior de la media, y el segundo punto pues va hacia la parte inferior de la media. La prueba número 6 de 5 puntos de más de uno de la línea central, del sigma, de un sigma. Dice, la prueba 6 detecta pequeños cambios rápidos en el proceso. Son pequeños cambios nada más. Entonces nuestra prueba 6 no se está alertando. La prueba número 7 dice 15 puntos consecutivos dentro de un sigma de la línea central en cualquier lado. La prueba 7 detecta un patrón de variación que a veces toma erróneo como evidencia de un control adecuado. Esta prueba detecta límites de control que son demasiado amplios. Límites de control que son demasiado amplios generalmente se basan en datos estratégicos. Datos estratégicos. Lo que ocurre cuando una fuente de variación del sistema está presente dentro de cada subgrupo, que es en este caso como tenemos aquí la imagen de la variación número 7, de 7 puntos de patrón. La prueba número 8, 8 puntos consecutivos, más de un sigma de la línea central en cualquiera de los lados. La prueba de 8 detecta un patrón de mezcla. En un patrón de la mezcla los puntos tienden a ubicarse lejos de la línea central y cerca de los límites de control. Tipos de datos para gráficas de control de calidad. Ok, gráfico de control por variables. Ok, hace uso de estadísticas obtenidas a partir de los datos tales como la longitud o el grosor de un elemento. En estos casos conviene describir la característica de la calidad mediante una medida de tendencia central, usualmente la medida muestral.
Los gráficos de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributos, por la razón, por la razón, perdón, razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean ya relevantes. Gráfico de control por atributos dice, para las gráficas de control los datos de atributos normales son conteos de conformidades, también llamados defectos o unidades no conformes. Una conformidad se requiere a una característica de calidad y unidades no conformes al producto en general. Se dice puede tener muchas no conformidades. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. O sea, lo que nos trata de decir esta gráfica que hay pequeños defectos que pueden pasar, son como no conformes, pero ya cuando trae dos o más, ya ese panel simplemente se segrega, no se puede volver a retrabajar. Datos de Poisson, dice los valores para datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Ok, registran el número total de defectos de la casa muestra. Cada toalla pueden tener más de un defecto, por ejemplo, una de descoloración y dos tirones. Datos binominales. Los valores para los datos binominales se clasifican en una de dos categorías. Se clasifican si los datos binominales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de las partes tomadas como muestras que están defectuosas. Un ejemplo es un proceso de inspección automática. Examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar para cada muestra de análisis. El número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud del peso de la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el proceso de un producto de cereales consta en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de caja de cereal. Aquí tenemos un ejercicio. Ok, dice nuestro primer ejercicio es de gráficas de control para variables gráficas XR. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos con los datos que se tomaron de la temperatura de máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas, dos temperaturas de máquinas, impresión de gráficas de control. Okay. Vamos a darle doble clic para hacer la gráfica. Abrimos el Minitab. Abrimos el Minitab y esperamos. Ok, muy bien. Ya tenemos aquí lo que es el Minitab, tenemos lo que son los días y tenemos lo que es la temperatura. Nos vamos a ir a estadística, tomamos lo que son herramientas de estadística. Vamos a utilizar lo que es gráficas de control. Vamos a gráficas de control, agarramos gráficas por variables de subgrupos y en este caso pues vamos a tomar lo que es la medida XR. Ok, aquí vamos a tomar, ya tenemos gráficas de columnas. Vamos a agarrar lo que es temperatura. Ok, temperatura, y esto van a ser agarramos temperatura, selecciona, no, perdón, temperatura, seleccionamos. Ok, estos vienen en subgrupos de 5, ponemos subgrupos de 5. Aquí vamos a poner lo que son todas las observaciones gráficas por una sola columna. Ok,
Y vamos a poner título, gráfica de temperatura, aceptar. Ok, y aquí ya nos arroja lo que es nuestra gráfica, nos está arrojando lo que es la tendencia de los 5 datos. La parte de arriba pues es la gráfica X y la parte de abajo pues sería la práctica R, ¿no? X de la medida muestral y R de rango. Entonces en nuestra medida muestral pues podemos ver que no hay ninguna especificación fuera porque todo está dentro de SPEC y está dentro de la media. Se puede decir que es predecible. Aquí por lo que es el rango tiende a subir por la parte superior de la media, pero sin rebasarla. Puedo deducir que también está dentro de SPEC. Ahora, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber si nuestra gráfica está bien? Pues muy fácil. Vamos a cambiar un valor. En este caso, este valor lo vamos a cambiar. Vamos a poner, no sé, 78. 78 para ver qué es lo que nos arroja nuestra gráfica. Entonces vamos a ver en gráficas de control por variables, gráfica de control R. Tenemos aquí la información, ya tenemos la información. Ahora nada más simplemente le damos a aceptar, a ver qué efecto tiene aquí. Una vez que aquí se puede ver, mira, entonces como aquí podemos revisar tanto en la muestra R como en la muestra X como en la muestra del rango, pues aquí tenemos un punto rojo, aquí nos está alertando de que esto se está saliendo de control. Entonces prácticamente pues aquí podemos revisar cuando hay un punto que no es similar o semejante a esto. Ok, nuestro ejercicio número 2, gráficas de control por variable XR. Aquí nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su nivel de succión, presión de vacío por medio de megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje. Está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales presentan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total sumaron 750 datos, ¿ok? Ok, abrimos. Aquí tenemos ya lo que es nuestra información. Tenemos 6 puntos. Vamos a dar estadística. Vamos a dar a gráficas de control, gráficas de variables por grupo, variables XR. Ok, todas en una línea. Y aquí vamos a poner succión de máquinas de presión en subgrupos de 6. Ok, en escalas. No tenemos nada en escalas. Vamos a ver etiquetas. Este es gráfica por succión. Ok, aceptamos. Opciones de barra. Vamos a dar pruebas y seleccionamos todos. Vamos a aceptar. Aceptar. Y ok. Aquí tenemos ya lo que son nuestros datos. Aquí nos está alertando. En nuestra medida muestral nos está diciendo que hay dos puntos a atacar. Está el punto número 1 y el punto número 2 a atacar, que está por la gráfica de deducción. Si podemos ver aquí en la medida muestral, pues hay una tendencia que es hasta la parte límite inferior de la media.
y tenemos otro punto número 2 aquí que es para atacar. Entonces aquí hay un serio problema, y aquí podemos ver lo que serían los dos puntos seguidos, como lo venimos viendo en las pruebas del 1 o 2 sigma. Dice etiqueta de datos muestrales 95, las pruebas fallaron, ok. Tenemos aquí unas pruebas que fallaron en la prueba 95. Entonces podemos deducir que a través de esos puntos podemos analizar dónde está la causa raíz para poder atacar este detalle. Muy bien, ahora continuando con el ejercicio número 3. Ejercicio número 3, gráfica de control por variables XS. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, de los cuales representa 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Ok, son 50 consecutivos, 1200 gráficas diferentes. Ok, en este ejercicio, perdón, vamos a abrir. Estadística, herramientas de calidad, gráficas de control. Gráficas de control, pero ahora vamos a tomar la gráfica de control S. Vamos a seleccionar lo que es temperatura. Ok, aquí nos dice que son 25. Son 25 subgrupos los que vamos a seleccionar aquí. Temperatura. Ok, etiquetas. KD. Gráfica de temperatura. Aceptamos. Opción de barras XS. Pruebas. Seleccionamos todo lo que son las pruebas. Aceptamos. Muy bien, aquí tenemos lo que es nuestra información, lo que es la medida muestral y lo que es la desviación estándar de la muestra. Que en nuestra desviación estándar podemos deducir que está, está dentro de spec. ¿Por qué? Porque cubre. Pero en lo que es en nuestra gráfica de la muestra, pues aquí vemos una tendencia que es hasta hacia la baja. Entonces está por debajo del límite inferior de la media. Entonces podemos deducir que este símbolo muestra que medida de la muestra es de 23.017. Ni siquiera alcanza lo que son los 25 que es de la línea de SPEC que nos está pidiendo. El siguiente ejercicio, gráfica de control por variables XS. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su nivel de succión, presión de vacíos mediante megapascales, MPa. Sus máquinas de montaje están bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 consecutivos en los cuales se tomó un nivel de certificación de 25 máquinas de montaje. En un total se tomó 750. Ok. Bueno, aquí cagué. Ok, son 25 datos igual. Gráfica de control de variables, gráfica XS. Seleccionamos aquí succión de presión, seleccionamos subgrupos, son 25, ponemos lo que son subgrupos. Ok, etiquetas, gráfica de succión, seleccionamos gráfica de succión, opciones de barra, pruebas.
Aceptamos. Y aquí tenemos lo que es nuestras gráficas de succión. Aquí podemos ver que tenemos un punto que nos está alertando, un punto rojo en lo que es la medida de la muestra. En lo que es la medida R tenemos un punto de línea de conexión. Dice que la medida muestra 4.0404 está por el límite de la media, nos está alertando. Y aquí podemos ver lo que es nuestra desviación estándar, pues está dentro de. Entonces, para revisar. Muy bien. Continuando con la presentación, ponemos Statistical Process Control is SPC. Measure phase, define, measure, and analyze improved control. June 2007, this manager has seen reduced levels of inventory since the end of last year. Things are looking up. He is learning. Top management style gets results. Management concludes. Top management style gets results. This is a graphic. This shows the result of management request. Do you know SPC? This is a purpose at the end of this class. We'll be able to answer the following question. What are the key concepts of SPC? How do we perform basic SPC calculations? What are control charts? How do we use control charts? Definition: statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of the process. We got it that for SPC2. Learn when our process have changed. Monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse. Understand what happens if our process improves so that we can duplicate it in the future. Okay, this to remember about SPC. SPC stands for Statistical Process Control. Too often, these techniques are applied to output product characteristics instead of inputs. Process cluster. After monitoring of outputs is necessary first step, but input control is the goal. 4. Measurement systems are critical to proper data analysis. 5. Measurement variation must be understood and in the statistic control before application of SPC. Statistic process control. 6. Measure variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Impact of measuring of SPC. Okay, GET, and R studies are performed to prove that measurement this variation is real, not as a result of measurements system operation. For example, if we have a dimension of 1 point more minus 0.001 inch at a 30% gauge error will mean that up to 0.0003 inch of variation could be attributed to the measurement method. That means that part the measurement and 1.0008 inches within tolerance. Okay, if measure 1.0011 inch
outside for tolerance. As result, the gauge error is a gauge error solder be to 20% of tolerance or less. Prevention versus detection. In the past, manufacturing depended on inspection to screen out non-conforming product. This process produces rework and scrap. Inspection does not increase quality. It only affects customer and joints. Okay. Detection tolerance was strategies for prevention are required in today's market. First mistake proof the process. If mistake proofing is impartial or impossible, then control the outputs to prevent non-conforming outputs. Preventions avoids waste. Definition and process, molding and process. Okay, input, the process, output, and inputs, taking inputs allows used to be proactive, and outputs tracking outputs force used to be reactive. Okay, inputs is in inputs materials characteristic, mold condition, temperature, humidity. The process outputs productive dimension, yield, and defects. Okay, control chart. The control chart are used to assess process variation and their sources, and the monitor, control, and improve process performance over time. A control chart focus attention and detect it and the monitor process variation over time. Service and ongoing control to for a process. Help and process improvement in activities be showing process a common language for discussion process performance. A control chart is the often chart display data over time. It use determined if process in control. A process said be in control when the variation with the process inconsistently. This a random variation result from the interaction for the steps with a process when the performance falls outside the control limit. A control chart will help determine what type of variation is present within the process. Okay, this is tips. The tips on variation. Common cause. Some variation is expected in any process predictably. Natural variation due to random shift in the factors that are always present in the process. A special cause. Some variation is caused by rare or significant events. Unpredictable control charts help us identification causing variation. Okay, variation example of a special cause: tool breaks, incorrect machine setup, wrong material, significantly different material, significant change in humidity, 49% and 70% is a whatever cause cycle interruption, not the alarm itself, but the cause of the downtime. What are example of a special cause for of variation you experience in your area? Okay, common cause and variation in control does not mean acceptable, and productive requirements maybe much trigger. Okay, action on processes requiring systemic change approved be management. A random variation is modified of to reduce time. Variation and HPC. Okay, HPC percent variation. Control charts are an HPC tool for describing the voice of the process. Control charts are time chart with control limit, upper control limit, lower control limit. Special calculation prove us control limit, which help us determine how much variation is too much variation, and find control limit are no based upon
the spec limit. They are based upon process data which showing how the process has been performed. Control limits and control chart help us understand how stable the process inhabits. Okay, control chart. And control charts are used to assess process variations. A control chart is used for detecting special cases of variation in process that time and they exist. Measure the natural tolerance and process with easily resolve the common cause of variation. Assistant in the getting in the processing control and capable of consistently meeting customer expectations. The voice of the customer provides a common language for discussion process performance. Control chart tips attributes. Attributes are characteristic of the product evaluated in terms of good or bad, good or no good, it is, etc. Characteristics that are counted, variables and measured. Characteristics shared as language with the thinking, weighted etc. Having trouble distinguishing between variables and attributes. If you are calculation average on standard deviation, you are using variable that. If you are counting numbers of good and bad, you are using attribute data. Central limited term. The simplest means will be more normally distributed around you the popular average, the individual range X. Okay, this distribution of sample means a probable normal is regarding of the shape of the parent population. This is what makes control chart work. Frequency and distribution more round chart. Okay, notice that this means is the frequency the distribution live on with that date points in the wrong card. Okay, capability analysis. Process capability. This session introducing a methodology to determine the capability of a process of meet or exceed customer requirements. Okay, process capability is measured to determine the potential defect rate and identifying of opportunities for improvement in the help they determine if there has been a change in the process. What does process capability assessment do? Okay, helps them answer the question: is the process capable? Is the processing capability in the products that conform the specifications? Help to determine the percentage of product or service not meeting customer requirements. Specification limits lower and upper. Specification limits define the customer's view of the spread as acceptable range of the product attribute or process result. Low specification limit, upper specification limit, specification with or tolerance with it. Okay, examples of process capability. In semiconductor manufacturing, gate oxides may have the following specifications. This is minimum thickness 210 angstrom, target thickness to 240 angstrom, maximum thickness 270 angstrom. Okay, 70 angstrom. Assume that the process that indicated that the main thickness in actuality 247 angstrom with a standard deviation of 5 angstrom. The calculations are as follows. CP simple process capability. The process variation exceed specification of detective are being made. The process is just meeting specification 0.3% defects are estimated to be made. More is the process is not concentrated. The process variation less than specification, however,
The detectives meaning the be made is the process is now centered and on the target of value. CPK process capability. CPK is one then not conforming products are being made. Okay, CPK is one is more is more is more than them 99.7% of more of the product of the process will be within specification limited exercise. Okay, and this exercise uh, I I I take, but no the real exercise no found the language for for result. Okay, dice the following tables show solder pass volume. This date are available in minute tab. Okay, solder pass. All solder pass volume calculated the processor's capability and using minute tab as a minute as a LS straight and USL 16. Okay. Okay. Right there. This is the data statistic is tool of quality and analysis of capacity. Okay, and normal individually. Wait, okay. Okay, this is C1. Okay, so C1 and subgroup subgroup 5. Okay, aquí right there is 3 limit and 60. Okay, 60 limiting. No, and run is, and this is the information bar, but the table is late straight less 60 la menstrual moisture media 5.5 number shows 10. The standard deviation is 3.02 and the deviation standard as the deviation standard a long time is in 3 3.02 and this is standard deviation a short time is 1.63. Okay, capacity and long time is PP 1.65. PPL is minus 2.70. SPPO is 6 and PPCAP is minus 2.70. Okay, this is capacity and short place. CPK 3.07. CPL is minus 5.01. CPU is 11.14 and CPK minus 5.0. Okay. Muy bien, continuando con esto, pues vamos a hablar de lo que es la capacidad del proceso.
Ok, capacidad de proceso. Dice, ¿qué son los índices de capacidad? Muy bien. Los índices de capacidad son relaciones de la dispersión del proceso y la dispersión de especificación representadas por valores sin unidades, de manera que ustedes puedan utilizarlos para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la medida del proceso o el objetivo de muchos. Profesionales del área consideran que el 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que un valor menor que uno no es aceptable. Una compañía fabrica tazones de acero inoxidable con un diámetro de 2 centímetros. El cliente requiere que el diámetro de los tazones no sea menor que 11 centímetros ni mayor que 13 centímetros. Ok. Permítame que está. Ya. Ok, dice la dispersión de especificación es ligeramente mayor que la dispersión del proceso CP1, 1.33. La medida es de 11.95 centímetros y la desviación estándar general del proceso es de 0.25 centímetros. La dispersión de este proceso está representada por los datos y la dispersión de las especificaciones entre líneas 2 de especificación de este proceso apenas es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos. Si hubiera un proceso de cambio rápido en el proceso, este dejaría de ser aceptable, pues que es prácticamente la gráfica que alguien nos muestra aquí. Dispersión de especificación es mucho mayor que la dispersión del proceso, CPK igual a 3.61. Este proceso ha sido mejorado y la medida sigue siendo de 11.95 centímetros, pero la división estándar general del proceso se ha reducido a 0.10 centímetros. La dispersión del proceso está bien confinada dentro de la dispersión de especificación, por lo tanto, este proceso es muy capaz de cumplir los requisitos en formas consistentes. CP y PP, relaciones de la dispersión de especificación con la dispersión del proceso. ¿Qué son CP y PP? Los índices de capacidad son una relación entre dispersión de especificación y la dispersión de un proceso. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir con las especificaciones. Si no tienen especificaciones, no las ingresan en el cuadro de diálogo militar que puede calcular estos índices. Los índices CP, CP, CPL, CPU, CPK representan el nivel de potencial de desempeño que podría tener en su proceso si fueran eliminadas todas las causas especiales si se calculan utilizando la variación dentro de sus grupos. Los índices PP, PPL, PPU, PPK representan la capacidad real de su proceso o cómo su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calculan utilizando la desviación general. ¿Cómo interpretar CP y PP? Ok, en general, mientras mayores sean los valores de CP y PP, más capacidad tendrá su proceso. Compara sus valores de CP y PP con los valores de referencia para determinar si debe mejorar su proceso. Aunque muchas industrias utilizan un valor referencial de 1.33, los niveles que usted utilice dependerán de su producto en particular. Por ejemplo, si la consecuencia de una falla es importante, como en el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar un valor referente a mucho más alto. Si la consecuencia de fallas es menor, por ejemplo, con partes no críticas, puede utilizar un valor referencia más bajo. Si su valor PP refiere considerablemente de su valor de CP, puede concluir que existe una variación significativa de un proceso de subgrupos. Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad que el proceso podría alcanzar si elimina el cambio, las desviaciones y otras causas especiales. Depende dependiente de los valores y referencias que utilice. Si sus índices de capacidad son menores que los valores de referencia, debe tratar de mejorar su proceso. Ok, ejemplos de valores de CPK.
Antes de mejorar el proceso, la dispersión del proceso es mayor que la dispersión de la especificación. En otras palabras, demasiados envases pesan más de 502 gramos menos de 98 gramos. Este proceso tiene valores de CP, PP bajos, necesitan mejoras. Ok, CP de 3.3, CPP de 2.27. Después de la mejora de procesos, el gerente recoge los datos nuevos y observa que la dispersión de especificación es mayor que la dispersión del proceso. Los valores altos de CP y PP muestran que el proceso ahora cumple con especificaciones como lo que tenemos aquí en la gráfica. Una desventaja de los índices CP y PP dice que compartan solo la dispersión de procesos con dispersión de la especificación, pero no escribe qué tan lejos está el proceso de la región objetivo. Por lo tanto, solamente evalúa la cantidad de variación, pero no la precisión del control. Utiliza gráficas de combinación con los índices de capacidad tales como CPK, PPK, etcétera, para evaluar más minuciosamente el desempeño de su proceso con el mismo CP y PP. Aunque los dos procesos siguen, aquí tenemos aquí lo que son las gráficas, prácticamente nos está enseñando, es un simple ejemplo nada más. Procesos con el mismo CP y PP, aunque los dos procesos siguen teniendo los mismos valores de CP y PP, uno no está centrado dentro de los límites de especificación, fuera, por tanto, no es capaz. Okay, en este caso, pues prácticamente aquí tenemos lo que es el correcto. Aunque los dos tienen los mismos valores, pues prácticamente el que tenemos del lado derecho, no está dentro de la línea de spec, por lo que podemos decir que esto es erróneo. Para que pues, esto pueda ser realmente correcto, debemos de tener la gráfica dentro de la línea de especificación. ¿Qué son los CPK y CPL? Ok, las medidas de capacidad potencial del proceso tales como CPK, CPU y CPL se calculan utilizando los datos de los subgrupos en estudios. Estos índices miden las distancias entre el promedio de los procesos. Por ejemplo, CPL mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación interior. El CPU mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación superior. Y el CPK es igual al valor más bajo entre CPU y CPL. CPU y CPL indican el desempeño de ideal de su proceso si se eliminaron las causas especiales. Nada más y se compara estos índices de capacidad potencial con los valores de referencia en su campo. Ok, interpretación de CPK, CPU y CPL. Si CPK, CPU y CPL son iguales, el proceso se centra en el punto en medio exacto de los límites de especificación. Ok, CPK mínimo, CPL, ok, 4.43, CPU 1.09 igual a 1.09. Cuando CPU y CPL es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violan el límite de especificación superior, que es lo que tenemos aquí. Prácticamente está violando el límite de especificación superior. El CPK CPL igual a CPU de 2.76. Esta gráfica muestra un caso ideal de valor de los tres índices. Es de 2.76, lo que indica que la distancia entre el promedio del proceso y el límite de cada especificación es de 2.76 veces la dispersión del proceso unilateral. Se tienen límites de especificación superior e inferior, comparte el CPL. Ok, CPU, si el CPL no es aproximadamente igual al CPU, esto produce CPU, el proceso no está centrado. Ok, CPK mínimo, CPL igual a 1.09, CPU igual a 4.43. Esto nos da un valor de 1.09. Cuando CPL y CPU es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violan el límite de especificación inferior. Muy bien. Es PPK, PPU, PPL y CPM, medidas de la capacidad generada del proceso. ¿Qué son los PPK, PPU y PPL? Las medidas de la capacidad general del proceso, tales como PPK, PPU, PPL, se calculan utilizando la desviación estándar general de su proceso. Estos índices miden la distancia entre el promedio de procesos y los límites de especificación, comparado con la dispersión del proceso. PPL mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación inferior. PPU mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación superior. Y el PPK es igual al valor más bajo entre PPU y PPL. El PPL y el PPU-PPK indican un desempeño ideal de su propósito si se eliminaron las causas especiales.
Compare estos índices de la capacidad general con los valores de referencia de su campo para determinar si debe mejorar su proceso. Aquí tenemos lo que es PPK igual a PPL igual a PPU. Esto es igual a 2.65. Esta gráfica muestra un caso ideal del valor de los tres índices. Es de 2.65, lo que indica que la distancia entre el promedio del proceso y el límite de cada especificación es de 2.65 veces la dispersión del proceso unilateral. Si tienen límites de especificación superior e inferior, compare el PPL, PPU. Si el PPL no es aproximadamente igual al PPU, el proceso no está centrado. PPK mínimo PPL igual a 0.92, PPU 4.37, cuando el PPL PPU es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violan el límite de especificación inferior. Cuando el PPU PPL es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violan el límite de especificación superior. Aquí tenemos lo que es nuestra gráfica. Ok, igual cómo podemos detectar esto, pues muy fácil. Ok, dice que el PPK, lo que es el PPK mínimo, nos va a dar por el lado del LED, que es por el lado derecho. El PPK, el PPK sobre el PPU, pues nos va para lo que es el lado izquierdo. Y ya lo que es el PPL prácticamente viene centrado. Comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de dos categorías: capacidad potencial a corto plazo y general. Cada una representa una medida única de capacidad del proceso. La capacidad potencial también se llama acreditación de su proceso, ignorar las diferencias entre sus grupos y representa cómo se comporta el proceso entre sí. Y la capacidad general, pues la capacidad general es la que el cliente experimenta, explica las diferencias entre grupos y subgrupos. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad potencial incluyen el CP, CPU, CPL y CPK. Capacidad potencial y general. Dice, las curvas de distribución del peso de las bolsas para cada muestra. La curva única de distribución más alta representa el envío de todo el día, el cual es un total de los subgrupos. La capacidad general se basa en variación de todos los datos en el proceso tomado como un todo, tal como lo muestra la curva grande. Perdón. Tal como lo muestra la curva grande, indica lo que siente el cliente y se toma como la capacidad real o a largo plazo. La capacidad total considera la variación dentro de estos grupos mostrada por las curvas pequeñas. Indica también funciona su proceso. Si usted elimina la variación entre sus grupos, también se le llamará capacidad total a corto plazo. Muy bien, esta es la parte final. Tenemos lo que es el proyecto. Vamos a ver lo que es el proyecto. Dice, tomando la información del proyecto 1 y dándole seguimiento con el proyecto 2, pero ahora utilizando las nuevas herramientas de esta unidad, vamos a darle seguimiento. Es una empresa de reparación de pantallas de televisiones. Requiere analizar su proceso de selección de sus 4 defectos mayores. Perdón. Para llevar a cabo la reducción de dichos defectos. Realizar una gráfica de control XR de diagrama de Paretos con los siguientes datos y determinarles cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar. Okay. Bueno, en este caso, no, aquí estoy mal. Ok, defectos. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer un diagrama de Pareto para poder revisar. Vamos a dar estadísticas, gráficas de control, no, esta herramienta.
Ok, diagrama de Pareto, hacemos un diagrama de Pareto, ya tenemos aquí previamente las cantidades. Ok, damos en aceptar y aquí tenemos lo que es nuestro diagrama de Pareto, donde nos está, donde nos está dando las fallas, los defectos de pantallas y cuál es el defecto más grande, que es Gauss Damage, P-Line, Post Crash, Broke Line y la cantidad de defectos, pero vamos a sacar otra gráfica. Muy bien. Eh, a ver, recargar de nuevo. Diagrama de Pareto. Ok, cantidad por variable. Por variable. Vamos a poner por variable 4. Ok, vamos a ver cantidad, frecuencias por variable. Definidad 95 por variable. Vamos a ver. Términos de efectos. Por 5%. Bueno, prácticamente nos arroja aquí lo que son los defectos de pantalla, causa más, P-Line, Post-Crash, Broken Line y Broken Glass. Lo que es el defecto por variable en este ejercicio, pues aquí podemos ver. Entonces aquí podemos poner etiquetas para poder ver la cantidad. Ok, editar barras, agregar líneas, agregar etiquetas de datos. Usar etiquetas de valor y aceptar. Y aquí, pues, aquí tenemos ya lo que son las cantidades, lo que nos arroja. Entonces lo que podemos decir que nuestro mayor defecto es el cost damage con 71 piezas, el B-Line no, le sigue con 62 y 57 con el pulse crash, siendo broken line y broken glass por una mínima iguales de defectos de las fallas. Y aquí dice, empresa representa pantalla de televisión requiere realizar su proceso de selección con sus cuatro datos mayores para realizar un diagrama de Pareto, o en este caso sería un diagrama de dispersión, de cuáles son los mayores problemas. Y aquí vamos a ver, abrir. Muy bien, aquí prácticamente vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a dar estadística, vamos a dar herramientas de calidad, no, gráficas de control, no. Herramientas de calidad, vamos a análisis de capacidad, vamos a normal. Aquí ya tenemos ya la información, le damos a aceptar. No, esto no es. Igual, perdón. Estadística, herramientas de calidad, análisis de capacidad, tampoco. Gráficas de control, diagrama de Pareto, aquí tenemos ya la información. Ok, aquí está, perdón. Esta es la información, diagrama de Pareto por número de variables de lo que es la falla. Y aquí podemos ver lo que es en nuestra tabla, lo que son los defectos. Entonces vamos a agregar etiquetas para ver las cantidades de defectos que tenemos aquí. Etiquetas, vamos a agregamos etiquetas de datos, seleccionamos, aceptar. Ok, aquí ya tenemos lo que son nuestras fallas. O sea, se habla de que es por Broken Glass. En los diferentes días, pues tenemos 23, 25, 24. Tienen una tendencia casi común. Lo que podemos decir que hay un proceso que esté causando este vidrio quebrado. En el de Cough Damage igual se puede ver la misma secuencia. Entonces
¿Qué es lo que nos está alertando aquí? O que esto que son defectos de manufactura, pues prácticamente junto con el post crash, lo que nos está alertando de que uno de nuestros procesos es lo que está causando este daño. O sea, este daño no es un proceso hecho por el trabajador, sino por la máquina donde se aplica este material. Y lo que es el beeline, pues prácticamente tiende nada más a un solo valor, tiene un valor a 32, lo que quiere decir que este valor pues prácticamente va de la mano junto con estos tres. Ok, y regresando a la presentación aquí con este ejercicio, pues este ejercicio vamos a abrir un control XR, prácticamente XR, que es lo que veníamos viendo. Aquí me confundí, aquí no era ¿cómo se llama? Diagrama de Pareto, era gráfica XR, gráficas de control. Hacemos una gráfica de control por variable y no se abrió. Efectos de pantalla, abrir. Ok, aquí ya tenemos, abrimos nuestra herramienta de calidad. Ok, gráficas de control por variable. Vamos a hacer una gráfica XR para poder seleccionar los subgrupos. Vamos a mostrar lo que es cantidad. Aquí estamos hablando que son cantidad, seleccionamos y son 4 grupos, son 4 subgrupos lo que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer en 4 subgrupos y vamos a poner defectos, agregamos etiquetas, defectos en defectos en pantalla. Ok, aceptamos. Opciones para barra XL, pruebas. Ok, vamos a hacer todo tipo de pruebas con puntos consecutivos. Aceptar y esperar que nos arroje la información. Aquí tenemos lo que es nuestra información. Son los cuatro grupos, nuestros defectos de pantalla. Aquí tenemos lo que es nuestra medida muestral y lo que es nuestro rango de la muestra. Pues prácticamente se tiene tiende a estar dentro de la media, o sea, no estamos rebasando, pero igual de todos modos aquí podemos ver que nuestra gráfica pues va de descenso a ascenso y tenemos lo que son picos a la baja, por lo cual debemos deducir que tenemos un problema serio con la maquinaria para poder reducir este defecto. Y para cerrar con broche de oro, pues igual yo me tomé lo que es a la tarea de realizar dentro de mi empresa una instrucción de trabajo, ya que pues no contaba con lo que es una instrucción de trabajo para lo que es el manejo del material al momento en que se llega y para poder descartar una de las causas raíces, las cuales pues dicen que el material es dañado por almacén. Igual le muestro lo que es el archivo que generé. Pues generé un archivo en Excel con imágenes para poder tomar, ¿cómo se llama? Para tomar la información de los materiales con los diferentes clientes, ya que manejamos diferentes tipos de clientes, para ver una instrucción de trabajo por cada cliente para que tanto ellos vean como, por ejemplo, cualquier personal ajeno al almacén, en dado caso que llegue a acudir al área, se encuentre con este inductivo que le pueda decir cómo se debe de manejar el material al momento de darle solución. Y también estoy creando lo que es un flowchart de recibo. Igual, igual, pues esto sería todo. Muchas gracias. Nos vemos.